que yo tengo, no tengo administrador, tengo un directorio y que el directorio es de una persona. Claro, el sistema lo dejó establecer en la administración que la administración le iba a tener un directorio, pero ese directorio no se puede componer por una persona, porque ya no sería un directorio, sería un administrador. Entonces entran en esa incongruencia. ¿Qué tuvo que hacer? Modificar la sociedad, cambiar la administración y ponerlo como administrador. Por tanto, es importante que se fijen súper bien en cuáles van a ser las cláusulas que están estableciendo y tener conocimiento de ellas. Si no, asesórese. Tenemos un saludo también de nuestro amigo Richard Aguilera Vallecillo, que manda saludos a Eled Banquetería, que hoy cumple un año. Un saludo súper grande para Eled Banquetería, que es una de las empresas sponsor de Emprendeday y la que se ha encargado de realizar todos los cócteles y demás en el evento Emprendeday. Bueno, para volver un poquito al tema, es necesario que las sociedades por acciones hagan las juntas periódicas, las juntas de accionistas, las juntas de directorio si lo tuviesen. Sí, es necesario que tengan estas juntas. Por lo general no las hacen. Porque por lo general no tienen conocimiento de qué es lo que establecieron en los estatutos. Y por lo general en el sistema de tu empresa en un día, si ustedes leen en la parte de junta de accionistas, hay por lo menos una junta obligatoria al año. Junta que no se hace, por tanto, estarían incumpliendo la ley en ese caso respecto de su sociedad. Otro tema importante es que las sociedades por acciones pueden tener desde un socio hasta 499 socios. ¿Por qué? Porque si tienen 500 socios o más, o sea, 500 accionistas o más, pasan a ser inmediatamente y de pleno derecho. ¿Qué quiere decir de pleno derecho? Que opera sin necesidad de una declaración posterior. O sea, automáticamente pasan a ser una sociedad anónima abierta. Entonces, hay que darse cuenta de que todas las sociedades tienen sus pros y sus contras. Nombremos, por ejemplo, los pros de las sociedades por acciones, que son las sociedades más constituidas. Bueno, en particular, primeramente, el hecho de que se puede constituir por un solo socio. Segundo, que tienen una razón social libre. Yo puedo ponerle el nombre que yo quiera a mi empresa y no tiene que estar relacionado necesariamente con el objeto social. O sea, si yo me dedico a construcción, no tiene que llamarse constructora tanto. No es necesario que se llame así. Por ejemplo, nosotros mencionamos en unos capítulos anteriores, siempre usamos el ejemplo de unos clientes de nosotros que se llaman Ohana. Y se llaman Ohana Proyectos. Y ellos son una sociedad por acciones. Y se llaman Ohana Proyectos, pero ellos se dedican al tema de la construcción, arquitectura y diseño. Entonces no se llaman diseño, arquitectura y construcción Ohana, se llaman Ohana Proyectos. ¿Por qué? Porque la sociedad por acciones te permite esa facilidad o esa atribución de poder elegir el nombre que tú quieras para la sociedad. Bueno, ahora yo lo que los quiero invitar es a que se contacten con nosotros y nos hagan sus preguntas respecto a las sociedades por acciones, porque la idea es que podamos interactuar, que resuelvan sus dudas, que puedan establecer algún comentario, alguna opinión respecto al tema que estamos tratando. Es importante también mencionar que las sociedades por acciones se diferencian bastante respecto de las otras sociedades, de los otros tipos de sociedades. Por ejemplo, una sociedad por acciones se diferencia bastante, por ejemplo, de una sociedad limitada. La sociedad limitada requiere que tengan a lo menos 2 socios. Las sociedades por acciones basta que haya un solo socio. Ahora, al constituir una sociedad por acciones, requiero los requisitos que ya había mencionado, que son, puede ser por el sistema de tu empresa en un día, por el sistema tradicional. Y el tema está en que la razón social libre te permite tener el nombre que tú quieras, pero tiene una limitación. Esta limitación está dada por el hecho de que, ¿qué pasa si hay otra sociedad por acciones inscrita con el mismo nombre que tengo yo? Bueno, esa sociedad, la que se inscribió primero, que existía con el mismo nombre que tengo yo, puede demandar el cese del uso de ese nombre o de esa razón social. Y esto se hace mediante, obviamente, un juicio y que se realiza ante los tribunales ordinarios de justicia.
Entonces, quiero volver un poco también al tema de la necesidad de que se realicen las juntas. Es importante de que ustedes tengan sus sociedades lo más saneadas posible, o sea, que cumplan con todos los requisitos que la ley establece para uno constituirse y otro para mantener las sociedades. Otro punto que quiero seguir tocando es el tema de el objeto social amplio. Nosotros una vez lo conversamos con Julio y de aquí de JK Consultores respecto al tema de que uno puede poner el objeto social que quiera en las sociedades por acciones. Puede poner objetos sociales múltiples. Ahora, es recomendable poner, por ejemplo, que yo me puedo dedicar a todo, o sea, puedo dedicarme a la importación, puedo dedicarme a la construcción, puedo dedicarme a la inversión, puedo dedicarme a la contabilidad, al derecho, etcétera, etcétera. Nosotros no recomendamos que ustedes pongan todos los objetos sociales habidos y por haber para poder establecer, digamos, que en el futuro yo pueda dedicarme a tal o cual actividad. La idea es que ustedes puedan establecer dentro de su rubro la mayor cantidad de posibilidades de objetos sociales. Por ejemplo, si yo me dedico y tengo una constructora, esta constructora obviamente no solo construye, sino que también puede hacer planos de arquitectura, puede vender, digamos, quizás después esto y ser casi una constructora e inmobiliaria. Y ahí se entiende de que tenga un objeto social bastante amplio y que tenga un objeto social en el cual establezca varias facultades, digamos. Entonces, esto hace que pueda desenvolverse dentro de su rubro con una mayor facilidad y no tenga que estar modificando constantemente la sociedad. Ahora, pero si yo voy a poner una sociedad en la cual me dedico a la construcción, a la arquitectura, pero además me dedico a la venta de manzanas, no tiene sentido. No tiene sentido porque en realidad probablemente no me voy a dedicar a la venta de manzanas. Entonces, es necesario que estén al tanto, es necesario que se informen, es necesario que prevengan, es necesario que su sociedad esté saneada. ¿Por qué? Porque por lo general ustedes en algún momento van a tener que tener relación con los bancos y los bancos se fijan mucho en cómo fueron redactadas las cláusulas. Es importante de que si ustedes van a constituir ustedes mismos, que no lo aconsejamos, la sociedad por tu empresa en un día y no van a consultar a nadie, por lo menos tengan información básica respecto a qué es lo que están constituyendo. Porque no es llegar y apretar botones en el sistema de tu empresa en un día, rellenar todo y creer que ahí está todo fantástico. Porque probablemente, y no sé si lo hemos mencionado, pero existen casos en el cual, no sé, se me olvidó pinchar una de las facultades que te pone el sistema de tu empresa en un día para mi sociedad para poder administrarla. Y llegado el momento necesito hacer eso que no me aparece como atribución. ¿Y qué pasa? Bueno, no puedo hacerlo. ¿Y qué tengo que hacer? Modificar la sociedad. Entonces, ese es un problema bastante grave que tienen las sociedades por acciones o una complicación que podrían tener estas sociedades por acciones en cuanto a que no necesitas estar informado, necesitas saber lo que estás haciendo, no es llegar y modificar, no es llegar y constituir. Necesitas tener una cierta base, un cierto conocimiento respecto al tema. Si no lo sabes o no quieres hacerlo, bueno, asesórate. Y si no, lo que tratamos de hacer aquí es entregar herramientas para que tú puedas hacer. Vamos a ir con algunas preguntas que nos realizan nuestros auditores. Doña Raiza Zambrano nos pregunta, ¿es mejor hacer el proceso de la creación de la empresa por el sistema de tu empresa en un día o por forma tradicional? Bueno, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo no soy partidario del sistema de tu empresa en un día precisamente por el hecho de que se cometen bastantes errores. Y obviamente eso a la larga puede traer consecuencias que pueden ser nefastas para la sociedad. Yo por lo general aconsejo el sistema tradicional si pueden pagarlo. El sistema de tu empresa en un día, a pesar de que legalmente no tiene ninguna diferencia con el sistema tradicional. Legalmente tienen la misma validez, estás constituido y legalmente tiene el mismo valor de empresa como que si lo constituyeras por el sistema tradicional. Pero ¿dónde está el problema? Al solicitar créditos altos. O sea, yo precisamente puedo abrir una cuenta corriente con el sistema de tu empresa en un día y es bastante sencillo, obviamente, si acredito ante el banco que tengo ingresos en la sociedad. Pero
Si yo quiero pedir un crédito grande, y nos pasó, o sea, yo tengo un cliente el cual solicitó un crédito por un monto bastante alto, pero que incluso él puso una garantía 4 veces mayor al monto que estaba solicitando y aún así no le dieron el crédito. ¿Por qué no le dieron el crédito? Sencillamente por el hecho de que estaba constituido por el sistema de tu empresa en un día. Por tanto, los bancos de cierta forma tienen un cierto prejuicio con el sistema de tu empresa en un día y tienden a atribuir el sistema de tu empresa en un día a empresas muy pequeñas. Por tanto, es más difícil optar a créditos grandes estando constituidos por el sistema de tu empresa en un día. Por ende, nosotros siempre aconsejamos que se puedan constituir por el sistema tradicional, siempre y cuando obviamente puedan pagar esta constitución, porque es un poco más cara que el sistema de tu empresa en un día. Aquí también nos hace una pregunta don Esteban Gómez Orrego y que ponen, ¿qué notaría recomiendan para cambiar las facultades de administración de una SPA? Me he encontrado una gran diferencia de precios. Bueno, lamentablemente esto es verdad. Las notarías por lo general tienen bastantes diferencias de precio y es un tema que, bueno, incluso hubo un reportaje hace poco hablando sobre el tema de las notarías y de los aranceles que cobran. Si ustedes no saben, las notarías tienen un arancel que está fijado por ley. Está fijado y debiesen todas las notarías cobrar ese arancel. Ahora, ¿qué pasa? Que esto no se cumple. Entonces hay notarías que, por ejemplo, una escritura pública te cobran 50.000 pesos, otro te va a cobrar 30.000 pesos. Ahora, sí les puedo decir, y contestando un poco a la pregunta de Esteban, es el hecho de que, primero, obviamente, hay que cotizar en las notarías. Porque lamentablemente así funciona el sistema y difícilmente va a cambiar. Tienes que cotizar en las notarías y hay bastante diferencia de precios, sobre todo aquí en el centro de Santiago, hay una notaría a cada cuadra. Entonces tú puedes ir perfectamente y preguntar cuánto me sale hacer mi escritura por esa notaría. Pero un punto clave está en esto, es que es el capital de la sociedad. O sea, el arancel que la notaría te cobra, independiente sea correcto o no, está basado en el capital que tú pones en la sociedad. O sea, si yo tengo una sociedad que mi capital es 20 millones de pesos, no me va a salir lo mismo constituirla que una sociedad que me sale de capital 2 millones de pesos. ¿Ya? Entonces es importante que coticen, a pesar de que no debiesen cobrar aranceles distintos una sociedad respecto de otra. Bueno, volviendo un poco al tema de esta discusión del sistema de tu empresa en un día y la validez del sistema de tu empresa en un día, es importante mencionar que las sociedades por acciones requieren hacer muchos temas de juntas y la verdad es que yo creo que el sistema de tu empresa en un día es un muy buen sistema si es que yo no pienso modificar mi sociedad. O si realmente no voy a tener la necesidad de ir modificando mi sociedad constantemente. Quizás para cambiarle el objeto social, para cambiar, no sé, que cambia la administración. Y ese otro caso importante que quería mencionar. El sistema de tu empresa en un día, por ejemplo, no permite, no es que no permita, no tiene la posibilidad de establecer, por ejemplo, cláusulas especiales respecto a la administración. Me pasó que llegó un cliente en el cual son 4 socios, 4 accionistas, y ellos están constituidos por el sistema de tu empresa en un día y aparecía de que tienen que firmar, todos los documentos los tienen que firmar los 4 socios conjuntamente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para cada vez que tengan que firmar cheques tienen que firmar los 4. Cada vez que tienen que firmar un contrato tienen que firmar los 4 para poder representar a la empresa. Entonces me dijeron, pucha, ¿sabes qué? En realidad no nos sale a cuenta porque es difícil a veces que estemos los 4 disponibles. Bueno, ¿qué quieren hacer? Y me comentaron que querían que 2 de ellos, cualquiera fuese, pudiesen firmar estos documentos. Bueno, entonces yo dije, bueno, hagamos la modificación por el sistema de tu empresa en un día. ¿Y qué pasó? Que el sistema, en la parte donde se puede modificar la parte de la administración, no me dejaba poner que iban a administrar 2 de los socios, cualquiera de los 4, indistintamente. O sea, solo me permitía poner conjuntamente, indistintamente o conjunta indistintamente los 4 socios. Por tanto, no le podía poner que iban a administrar los 4 socios, pero que iban a firmar 2 de ellos cualquiera fuera. Entonces,
tuve que hacer una cláusula anexa donde dice otros pactos y poner ahí una cláusula en la cual establecía precisamente lo que les estoy comentando. Pero ¿cuál es el problema? Que yo después, esto se firmó y se imprime esta modificación, pero en la parte de administración me sigue apareciendo, porque me obliga a poner, que están administrando los 4 conjunta e indistintamente. Entonces, el estatuto entra en una contradicción. Porque ¿qué va a primar? ¿Lo que sale ahí arriba o lo que sale en la cláusula especial que puse abajo? Entonces, todo ese tipo de cuestiones en el sistema tradicional no es un problema. Porque yo modifico simplemente, pongo yo la cláusula que se estime conveniente, digamos, para respecto al tema. Supongamos el mismo caso, pero en el sistema tradicional. Se hace una escritura pública, porque los 4 socios van a firmar de acuerdo. No es necesario hacer la junta. Hago una escritura pública en la cual se modifica la administración social y se pone que van a administrar los 4, pero que bastará que firmen 2 de ellos indistintamente, cualquiera de los 4 con la suma de 2 no. Y esto después obviamente se hace un extracto, se inscribe en el conservador de bienes raíces, se publica en el diario oficial y listo, y no va a haber ningún problema. ¿Cuál fue el problema de esto? Que fueron al banco a firmar unos documentos y el banco les dijo, pero pónganse de acuerdo. ¿Quién está administrando? ¿Administran los 4 conjuntos indistintamente o están administrando como establecía la cláusula? Entonces hubo que ir a hacer una carta al banco explicándole que el sistema de tu empresa en un día no permite establecer estas cláusulas especiales y que están incluidas abajo y tratar de argumentar con que esta parte que es más especial es la que se aplica porque el otro es más general. Entonces fue todo un tema. Entonces es importante de que sepan cuáles son los pros y los contras de cada sistema. El sistema tradicional, ustedes pueden decir, sí, es que lo que pasa es que el sistema tradicional es mucho más caro y que en realidad los abogados lo único que quieren es llenarse los bolsillos de plata y todo el tema. ¿Tenemos un llamado, Marquito? No, es una pregunta. Dice, ¿la ley de microempresa familiar es solo para personas naturales? Sí, la ley de microempresa familiar es solo para personas naturales. Y el tema de la microempresa familiar es que tiene bastantes limitaciones. Es bueno cuando yo estoy comenzando y quiero tener una empresa con, no sé, con mi papá, con mi mamá y queremos tener un emprendimiento chiquitito. Pero yo les recomiendo que se constituyan por una sociedad por acciones. No hay que tenerle miedo a una sociedad por acciones. El sistema te permite, o sea, por tu empresa en un día puedes constituirla súper fácil, rápido. Si tú no tienes necesidad de estarla modificando, tampoco va a ser un problema. Entonces, la sociedad por acciones actualmente es la que te ofrece mayores garantías y la que tiene menos contra. Menos contra por las cosas que nombrábamos. O sea, puedes tener un puro socio, puedes tener la razón social que tú quieras, o sea, el nombre que a ti te parezca conveniente, puedes tener un sueldo patronal sin tope, que eso es súper importante. Y lo otro es que puedes tener el objeto social amplio. El objeto social amplio. Entonces, es importante que vayamos tomando conocimiento, que vayamos interiorizándonos en qué es lo que vamos a hacer. Es importante, yo me he dado cuenta en este tiempo que hemos estado tratando con los emprendedores, y no lo digo a modo de crítica personal ni nada, pero veo que existe bastante poca información y bastante actuación de acuerdo a lo que va pasando en el día a día y sin una planificación. Es importante que ustedes se planifiquen en lo que van a hacer. La idea es que ustedes se conviertan en empresarios y para ser empresarios necesitan profesionalizar sus servicios. Necesitan saber qué es lo que estoy constituyendo y qué es lo que no estoy constituyendo. Y si ustedes tienen un abogado que les explique lo que está haciendo. Necesitan tener por lo menos el conocimiento básico, cosa de que si viene alguien y les dice, oye, no, tenéis que hacerlo así, tenéis que hacerlo así, ustedes por lo menos puedan decir, sí, mira, sabes qué podría ser, mira, sabes que mejor no me conviene, quizás me podría hacer por un lado o por el otro, y si no, obviamente, si no tienen el conocimiento, asesorarse directamente. Sí, a la larga, yo recuerdo un comentario que hizo Julio de JK Consultores respecto al tema de una causa, de un caso que tuvo él, en el cual se constituyó mal la persona por el sistema de tu empresa en un día, por no tener el conocimiento, por, no sé, ahorrarse cuánto, 15, 20 lucas que te puede costar quizás que te asesore alguien y te diga por lo menos lo que tienes que hacer. Por ahorrarse esa plata, bueno, tuvo que cerrar la empresa. Y tuvo que cerrar la empresa porque no aparecía una atribución en la cual le permitía modificar cierta parte de la sociedad. O sea, no tenía atribuciones para modificar la sociedad
y tenía que modificarla porque el banco le exigió de que una parte que estaba mal redactada la modificaran. Y como no tenía facultades para modificar, no pudo modificarla. ¿Y qué pasó? Tuvo que cerrar la empresa. Y esto pasó 1 año y medio después de haberse constituido, donde ya había generado ingresos, donde ya tenía alguna utilidad, donde ya podía abrir cuenta corriente, donde ya estaba facturando y ya estaba trabajando con esta sociedad. Y lamentablemente no tuvo la posibilidad de continuar con esta empresa y tuvo que abrir una empresa nueva. Entonces, es importante la prevención, es importante que se asesoren, es importante tener conocimiento de lo que firmo. Yo no puedo llegar y constituir mi empresa y no entender nada de lo que estoy firmando. O sea, por último, vayan y pregunten o vayan y asesórense respecto a, bueno, dime, ¿está bien lo que hice por último? O sea, ya, quiero constituir mi empresa en el sistema de tu empresa en un día y no quiero pagar que alguien me lo haga. Perfecto, ningún problema. Pero llega el momento en que va a constituir, va a ir a firmar a la notaría y pregúntale a alguien que te lea la Constitución y te diga, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Mejor modifícale esto, mejor agrégale esto, mejor hazlo así, mejor hazlo así. Porque si no, los problemas no los van a tener quizá ahora, lo vaya a tener 1 año y medio después y vaya a tener que empezar a cerrar tu empresa. Entonces es importante analizar esos factores. Otra cosa que a mí me llama bastante la atención con el tema de los emprendedores es que el único tema importante es lo tributario. El tema tributario, que cuánto impuesto voy a pagar, que el IVA, que la renta, qué sé yo. Y no se fijan en otros factores que tiene que tener la sociedad. O sea, si yo quiero constituir mi sociedad por la sociedad por acciones, de partida tengo que fijarme bien con quién me voy a asociar. O sea, si yo voy a tener un socio, entendiendo que la sociedad por acciones me permite esa libertad de yo poder venderle la acción a quien yo quiera, entonces después esta persona viene y vende sus acciones y me encuentro con un socio que yo no conozco, que yo no sé lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, no sé si va a trabajar bien. Entonces, bueno, ¿y cómo paro eso? Me ha llegado bastantes consultas de decir, bueno, ¿y cómo hago que no lo venda? Bueno, no puedes hacer que no lo venda, pero sí le puedes poner ciertas limitaciones. Y eso tienes que verlo antes, porque cuando llegue el momento en que él te diga, ¿sabes qué? Me quiero salir de la sociedad y quiero vender las acciones, y tú no pusiste ninguna cláusula en la cual te diga que por lo menos te las tiene que ofrecer a ti primero, o sea, él puede libremente simplemente ir y vender sus acciones. Y te va a tocar estar con un socio que a lo mejor tú no quieres estar. Entonces es importante de que las cosas las veamos antes. Muchas veces me dicen, bueno, pero es que a mí no me ha pasado nada. Llevo 7 años trabajando de esta misma forma y jamás me ha pasado nada. Y resulta de que uno se pone a revisar la sociedad y tiene un montón de fallas que ya han pasado 7 años y no le ha pasado nada. Pero ¿qué pasa si te pasa? ¿Qué pasa si llegado el momento viene el banco y te dice, ¿sabes que no te voy a prestar la plata porque tenés que hacer esto y esto otro, y te das cuenta que no lo puedes hacer? Es importante que te asesores. Es importante que entiendan de que no por ahorrarse un par de lucas van a perder quizás completamente su emprendimiento. Ahora obviamente estoy exagerando de que van a perder completamente su emprendimiento. Puede ser que no, puede ser que tengan una multa, puede ser que el banco te diga, no, sabes que tienes que modificar la sociedad y vaya a tener que gastar en modificar la sociedad. O puede ser que simplemente no lo pueda hacer. Pero está dado por el hecho de entender de que la asesoría jurídica, el tema de, o por lo menos de saber de lo que yo estoy firmando, es un tema vital en una empresa. O sea, no hay empresa grande que no tenga un área legal que le diga, ya, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer esto. Bueno, y vamos donde el abogado y le digo, ya, ¿cómo puedo hacer esto? Mira, hay que hacerlo así, 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 lo mejor es esto, o estas alternativas son A, B, C, D, Z, y ahí uno toma una decisión. Entonces la decisión está basada en algo informado, en algo tangible, en algo que yo puedo decir, bueno, el abogado me dijo que lo mejor era que lo hiciera de esta forma. Entonces es necesario tener claro los tips para poder constituirse, para poder modificar, si yo quiero transformar mi sociedad. Otra cosa que es importante, todas las sociedades yo las puedo transformar a otras. O sea, puedo tener una sociedad de responsabilidad limitada y un día, ¿sabes qué? Ahora quiero tener más libertad para poder vender mi participación y todo. Bueno, transfórmenla en una sociedad por acciones o en una sociedad anónima si ustedes son una empresa más grande. Otro punto importante que hay que tocar respecto al tema de las sociedades por acciones es el hecho de que las sociedades por acciones
históricamente o cómo se crearon las sociedades por acciones son una sociedad anónima, pero simplificada. O sea, me permiten tener un crecimiento importante. ¿Por qué? Porque me permite atraer inversores. O sea, yo puedo fácilmente decir, bueno, sabes que necesito capitalizar mi empresa, necesito que ingresen más lucas para poder invertir, no sé, en producir algo o en mejorar el servicio, o invertir en marketing, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo las lucas. Entonces quiero que alguien venga y me ponga esas lucas. Es súper fácil. Hago la venta de acciones respecto a las acciones y ingresa un nuevo socio inversionista y se aumenta el capital. Listo, y se hace la modificación y perfecto. Entonces, te da esa posibilidad de crecimiento de tu empresa. Te da esa posibilidad porque está hecha precisamente para eso. O sea, está hecha para que una empresa que nace pequeña, pero que aspira a ser grande. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren constituir una empresa en la cual no tienen tanta aspiración de crecimiento de su empresa, bueno, quizá, y no tienen socio, constitúyase como IRL. Le va a ser mucho más fácil, es más simple, no requiere realizar juntas de accionistas periódicas, ni juntas de directorio en caso que lo hubiere. Entonces te permite simplificar un poco el sistema, simplificar un poco la administración, porque por lo general, obviamente, uno sabe que los emprendedores no tienen mucho tiempo, porque uno bueno, lo típico, el circo pobre que uno le dice, que en realidad uno hace todo, limpia los baños, hace de contador, hace de abogado, de administrador, ve los clientes, resuelve los problemas, hace las gestiones. Entonces, claro, no existe por lo general el tiempo para andarse preocupando de que hoy tengo que hacer una junta de accionistas. Pero si tú aspiras a crecer, aspiras y tienes un emprendimiento pequeñito, no importa que sea pequeñito, pero tienes aspiración a crecer con el tiempo, a que a lo mejor después va a ingresar alguien y te va a meter capital dentro de tu empresa, lo mejor es la sociedad por acciones, porque te da esa libertad, te permite moverte dentro de este ámbito de una manera relativamente fácil. Entonces, por ejemplo, una sociedad anónima, que probablemente tiene muchas de estas facultades que tienen las sociedades por acciones, es un poco más rígida y está creada principalmente para empresas más grandes que tienen un capital grande, no sé, por la Coca-Cola, el Jumbo, qué sé yo, son sociedades anónimas. Entonces, la sociedad por acciones te da una libertad que no te dan la otra sociedad. Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta por el hecho de que, bueno, ¿cómo van a tributar estas sociedades por acciones? Como ya lo mencioné un poco simplón delante, las sociedades por acciones, como fueron creadas para empresas pequeñas que aspiran a ser grandes, las toman tributariamente por lo general como una empresa relativamente grande, para explicarlo de una forma bastante sencilla, porque esto es un poco la idea del programa. Entonces, si nada dice su estatuto, se entiende de que van a ir al 14B, al sistema de tributación. ¿Y esto cuál es el inconveniente de esto? Que van a pagar más impuestos. Van a pagar más impuestos porque está hecho para empresas grandes. Por ende, es importante que si tú te vas a constituir, pongas la cláusula que eliges otro de los sistemas tributarios que son para empresas más pequeñas. Es importante que lo pongas, porque si no lo pones, después no vas a poder decir, no, es que ahora me quiero cambiar de sistema tributario, entonces, listo, me cambio y fin del problema. No es así. Entonces, es importante. Y el sistema de tu empresa en un día no está establecida esta cláusula, tienes que ponerla tú. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta, ya que en este tipo de situaciones es evidente que tienen que hacerlo bien. Y hacerlo bien para que después no tengan problemas a este respecto. Otra pregunta que nos hacen es que, ¿qué diferencias hay entre la cantidad de socios entre una SPA y una limitada? Bueno, la diferencia principal de una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad por acciones está radicada principalmente en lo que es la base de la sociedad, o sea, a dónde apuntan la sociedad. Las sociedades de responsabilidad limitada apuntan a las personas que lo constituyen. Por tanto, pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo una sociedad de responsabilidad limitada en la cual quiero vender mi participación,
para eso yo requiero modificar la sociedad y hacer una cesión de derechos. Y para eso necesito el acuerdo del otro socio. Supongamos que son dos. Requiero el acuerdo del otro socio. Entonces, si requiero el acuerdo del otro socio, obviamente no existe esta libertad de yo poder vender mis acciones y de que entren inversionistas fácilmente. ¿Por qué? Porque para que ingresara otro socio, tengo que, con la autorización de los que ya están, hacer una modificación social en la cual se incluye a la otra persona que viene a hacer una inversión. Entonces, la sociedad por acciones, en ese caso del tema de inversionistas, te da esa posibilidad de hacerlo muy fácilmente. O sea, basta con una venta de acciones y que quede registro en el libro de accionistas. Basta solamente con eso. Entonces te permite esa libertad que no te da la sociedad de responsabilidad limitada. Otra diferencia entre las sociedades por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada está dada por el hecho de que las sociedades por acciones pueden tener un solo socio. Las sociedades de responsabilidad limitada requieren al menos dos. Por ende, si yo quiero constituirme como una de responsabilidad limitada, pero soy solo una persona, tu opción es la empresa individual de responsabilidad limitada, las famosas EIRL. ¿Ya? Entonces, no te dan esa posibilidad. Además, las sociedades de responsabilidad limitada también tienen la limitación del sueldo empresarial. ¿Ya? Tienen un tope. En cambio, las sociedades por acciones no tienen ese tope. Otro punto importante es, obviamente, la razón social, que ya lo he mencionado bastante, pero que la sociedad de responsabilidad limitada debe estar relacionada con el objeto social. O sea, si yo me llamo, no sé, Ojana, que es como el ejemplo que usamos siempre, y yo me dedico a la construcción, tengo que llamarme Constructora Ojana Limitada, porque tiene que estar de acuerdo a mi objeto social. En cambio, en las sociedades por acciones le puedo poner el nombre que yo quiera. No tiene que estar necesariamente relacionada con la actividad a la que yo me dedico. Entonces, es importante que vayamos viendo estas diferencias para que ver qué empresa, ¿por qué me convendría hacerme una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Por qué me convendría hacerme una sociedad por acciones? Ahora, ¿cuál es el contra de las sociedades por acciones que favorece obviamente a las sociedades de responsabilidad limitada? Por ejemplo, yo con Abner tenemos un estudio jurídico y nosotros nos constituimos como una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y por qué nos constituimos como una sociedad de responsabilidad limitada si tiene tantas cosas buenas las sociedades por acciones? Bueno, principalmente por el hecho de que lo importante de nosotros no es el capital que nosotros pusimos para poder constituirnos como empresa, sino que aquí lo importante es la relación que tenemos nosotros personalmente. O sea, yo no quiero estar con otra persona asociada sin mi consentimiento. Por tanto, era más fácil hacerlo por la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual todos los acuerdos que tengamos que tomar los tomamos ambos, y para hacer un cambio, por ejemplo, que entre otra persona o que salga Abner y entre otro, tiene que ser con acuerdo mío. Obviamente con acuerdo de él. Entonces, es importante que al fijarse, cuando yo quiero elegir una sociedad, no fijarse solo en un criterio. Existen muchos criterios. Por ejemplo, una mujer casada en sociedad conyugal que quiere constituirse como empresa, que es un tema bastante importante y que no es muy tocado y que no se ve mucho en cómo se constituyen. Una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal requiere la autorización del marido para la mayoría de los actos que realice. Entonces, ¿cómo puede constituirse sin necesidad de que el marido esté firmando y prestándole el consentimiento? En ese caso, lo que puede hacer es, si tú como mujer emprendedora trabajas, recibes quizá una renta y quiere hacer tu empresa, bueno, puede acogerte al artículo 150 del Código Civil, que es el patrimonio reservado de la mujer casada, y que lo administras tú misma. Lo administras tú, no hay necesidad de que el marido ponga la firma ni que consienta en los actos que vaya a realizar. Entonces, las empresas también pueden constituirse por el artículo 150 del Código Civil, que te permite administrar tú misma sin necesidad de la autorización del marido. Ahora, lo más aconsejable para todas las personas que emprenden es que si se van a casar, cásense con el régimen de separación total de bienes. ¿Por qué? Porque el régimen de separación total de bienes los protege a ambos. No es como que digan, no, lo que pasa es que tú piensas que nos vamos a divorciar después y no quieres que yo me quede con la mitad de las cosas, etcétera, etcétera. No es así. Es para protegerse ambos patrimonios. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar, por ejemplo,
por ejemplo, en el caso de que una mujer que se casa con separación total de bienes no va a tener que acreditar, por ejemplo, el artículo 150. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el artículo 150 lo que menciona es que todo lo que, por ejemplo, una mujer constituye su empresa por el artículo 150, va a tener que acreditar de dónde sacó la plata para poder hacerlo por el artículo 150. Entonces, si ustedes están casados con separación total de bienes, no tienes que acreditar nada. Simplemente constituye su empresa y el marido no tiene pito que tocar. Entonces, es importante de que vayamos viendo de que no existe solamente un factor importante. O sea, no es solo importante el tema tributario, no es solo importante el tema contable, sino que tenemos temas de familia, por ejemplo, que son importantes para ver con quién más socio, cómo más socio, por qué elijo esta sociedad, por qué elijo esta otra. Entonces, si yo quiero que mi socio, o no sé, supongamos, mi socio se casa con alguien que, no sé, supongamos, un caso hipotético, no me agrada la persona y se casa bajo el régimen de sociedad conyugal, esto puede eventualmente afectar a la empresa. ¿Por qué? Porque de cierta forma va a tener un cierto derecho sobre las acciones que tenga él. Entonces, es importante de que vean de que existen múltiples factores que tienen que analizarlos antes de constituirse. ¿Por qué? Porque si no después van a tener problemas, van a tener muchos problemas al respecto. Otro tema importante y que no lo hemos tocado respecto a las sociedades por acciones es que algo bueno que tienen es que todos estos problemas que yo puedo ver y que los puedo planificar con anterioridad, los puedo resolver mediante pactos de accionistas. ¿Y qué son los pactos de accionistas? Bueno, son pactos que establecen obviamente los accionistas o los socios, en la cual se establecen ciertas limitaciones o beneficios que van a tener dentro de la sociedad y que no son las cosas básicas que te establecen ni el sistema de tu empresa en un día ni las cosas básicas que te pide la ley, sino que son temas que van un poco más allá, que son más técnicos, que van, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Tengo un socio que empezó trabajando súper bien, íbamos re bien y en el 6º mes se empezó a aburrir, ya no empezó a ir a trabajar. Entonces, estoy trabajando yo solo. Bueno, ¿y por qué le tengo que repartir la mitad de las utilidades si no está ni siquiera trabajando? Bueno, ese es un problema bastante común y eso se puede resolver mediante un pacto de accionistas. ¿Qué quiere decir? Que yo vengo y tengo un socio y a este socio yo le digo, bueno, ya, ningún problema, asociémonos. Pero yo necesito comprobar de que tú estás comprometido con la empresa. Entonces, tú vas a empezar a recibir utilidades de acuerdo al tiempo en que estés trabajando para la empresa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos, nos constituimos, tenemos un capital de 1 millón de pesos, 50 y 50. Entonces, este accionista se le pone esta limitación en el pacto de accionistas, en el cual va a empezar a recibir el primer año un 20% de las utilidades, el segundo año un 30% y así sucesivamente, que no pasen de 4 años. Entonces, así yo voy a ir probando de si él realmente está comprometido con la empresa. Entonces, esto nos permite ir delimitando, digamos, o acotando los problemas que podrías tener como empresa. Entonces, la sociedad por acciones te permite esta libertad que no te permiten las otras tipos sociales, ¿ya? Ahora, existen otros factores, por ejemplo, el tema de confianza. O sea, nosotros nos constituimos como una sociedad de responsabilidad limitada por lo mismo, porque existe una confianza entre nosotros, pero tampoco esa confianza es al punto de que, no, mira, constituyámonos como una sociedad por acciones y no creo que me vaya a vender las acciones a un tipo que me caiga mal. Ya, pero puede ser que después lo haga. Puede ser que la relación cambie, puede ser que nosotros peleemos y que él diga, ¿qué? No te quiero ver más y venda las acciones y yo quede ahí parado. Entonces, por eso nosotros nos constituimos como una sociedad de responsabilidad limitada. Porque a pesar de que tenemos confianza el uno el otro en el cómo trabajamos, no sabemos cómo van a ser las cosas después. Entonces, lo importante, y como mencionamos siempre, es prevenir, anteponerse ante todas las situaciones. Muchas veces nosotros cuando conversamos con los clientes, nos dicen que somos como fatalistas, como que somos pesimistas, que decimos, bueno, que vemos todo lo malo y que podría pasar. Bueno, porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es anteponernos ante todas las situaciones problemáticas que pueden haber. O sea, una vez llegaron unos clientes que querían asociarse, querían constituir su empresa y nosotros les pusimos en el caso de que, ¿qué pasa si ustedes se enojan el día de mañana? No, pero si nosotros no nos vamos a enojar, somos tan buenos amigos, nos conocemos de toda la vida, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿y qué pasa si realmente se enojan? Entonces, tienen que fijarse bien cómo se van a constituir. Tienen que fijarse bien cuáles van a ser las limitaciones que van a tener uno y cuáles limitaciones van a tener el otro. O si quieren ponerle limitaciones o no quieren ponerle limitaciones.
pero siempre por una base informada. O sea, no llegar y hacer las cosas porque no, es que lo que pasa es que todos lo hacen así, así que yo también lo voy a hacer así. Entonces es importante de que vayan viendo, vayan analizando, háganse un mapita conceptual y vean, bueno, ya, ¿cuáles son los pros, los contras de esta sociedad? Ya, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Hacia dónde va mi empresa? ¿Quiero crecer? ¿Quiero ser una empresa grande? O quizás simplemente quiero constituir una empresa que relativamente funcione. Entonces, todos esos factores son importantes al momento de constituir su empresa. Cuando alguien les vaya a constituir su empresa, debe preguntarles, bueno, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Hacia dónde va tu empresa? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque eso es primordial para saber qué cláusulas voy a poner en la Constitución. Yo no puedo llegar y poner en la Constitución, agarrar un modelo de Google y simplemente poner el modelo básico y listo, estamos bien. Porque no necesariamente va a ser así. Cada sociedad tiene sus particularidades, cada socio tiene sus particularidades. Entonces, es importante que se vayan analizando respecto a ese tema. Estaba buena esa canción. Ah, no pasa. Ah, ya bueno, la escuché yo nomás. Pero estaba buena, estaba buena. Entonces, es importante que lo vayan viendo. Es importante que analicen la mayor cantidad de factores posibles. Es importante que esto se lo tomen en serio. No es llegar y constituir una sociedad. No es llegar y decir, ya, mira, sabes que me meto en el sistema de tu empresa en un día, mañana mismo tengo la iniciación de actividades hecha y listo, vamos facturando. Pero va a llegar 2 años más y vaya a tener un problema. O sea, asesórate antes. Por último, pregúntale a alguien. Entonces, para ir repitiendo un poco y para que les quede bastante claro y si quieren, tomen notita. ¿Cuál es la gracia de las sociedades por acciones? Puedo tener un solo socio, desde un solo socio hasta 499 socios sin ningún problema. Es fácil modificar, es fácil vender acciones y solo requiere una venta de acciones hecha ante 2 testigos o por escritura pública. Y listo, y esto que conste en el libro de accionista. Segundo, puedo elegir la razón social que yo quiera. ¿Qué mejor beneficio que, por ejemplo, enlazándolo con un tema que hablamos hace 2 programas, con el tema de las marcas? La lógica o la idea ideal es que tu razón social sea tu marca. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Por ejemplo, que el Club de los Emprendedores, su razón social sea el Club de los Emprendedores y la marca sea el Club de los Emprendedores. Ese es el ideal. Entonces, la sociedad por acciones te permite tener el nombre del Club de los Emprendedores y no Radio el Club de los Emprendedores. Entonces, eso te da cierta libertad para poder enlazar tu marca, lo que tú quieres proyectar hacia adelante como marca, con tu razón social. Otro punto que tienen que tener en cuenta. Existe la necesidad de realizar las juntas periódicas que establezcan tus estatutos. Probablemente, si tú te constituiste solo, revisa tu estatuto y ve cuál es la periodicidad, o sea, cada cuánto tiempo tengo que hacer una junta. Otro tema importante y que es otro tips para tener en cuenta respecto a las sociedades por acciones, repitiendo un poco lo que ya hemos hablado todo el programa, es que el sueldo patronal no tiene tope. Yo puedo ponerme el sueldo que yo quiera, obviamente que lo pueda pagar. Entonces puedo imponerme por ese sueldo, puedo pagarme un ISAPRE o FONASA con ese sueldo. Otro tema importante, otro beneficio importante que tienen las sociedades por acciones es que tienen un objeto social amplio. ¿Qué quiere decir? Que no tengo un objeto social único como la IRL, que puedo tener solo un objeto social, dedicarme a una sola actividad. En las sociedades por acciones me puedo dedicar a las actividades que quiera con el mismo RUT. Otro punto importante es modificar las sociedades por acciones. Modificarlas por el sistema de tu empresa en un día, modificarla por el sistema tradicional. Por el sistema tradicional tenemos 2 opciones. Una junta de accionistas, si es que no están todos los accionistas presentes, o por escritura pública, que es un beneficio que tiene la sociedad por acciones y que no tiene la sociedad anónima, que pueden hacerlo mediante una escritura pública en la cual todos los accionistas firman y modifican la sociedad, se inscribe un extracto de eso en el conservador de bienes raíces y publican en el diario oficial. Y fin. Todo eso en un plazo de 30 días, para que tengan ojo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo constituyo una sociedad por acciones por el sistema tradicional y listo, el abogado me mandó la escritura, yo fui a la notaría, firmé y resulta que el abogado no me inscribió en los 30 días y publicó en los 30 días? Bueno, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema, ¿por qué?
porque es todo lo que pase después de eso es nulo. Todas las actuaciones que haga la sociedad por no haberme constituido dentro del plazo hacen de que todas las actuaciones sean nulas. Por tanto, ahí lo que la ley, la forma en que lo soluciona es que hay una ley de saneamiento de sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, se me pasó el plazo para inscribir y publicar en el diario oficial, tengo que hacer una nueva escritura en la cual saneo. ¿Qué quiere decir que saneamos la sociedad? Quiere decir que hagamos que esté conforme a derecho, que esté legalizada, bien, correcta. Entonces, para eso existe esta ley en la cual te permite, mediante una escritura que firman obviamente los socios, me permite sanear. Y ese saneamiento también debo inscribirlo y debo publicarlo. Por eso deben estar muy atentos al plazo. El caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el plazo es de 60 días. El caso de las sociedades por acciones es de 30 días para inscribir y publicar. O sea, tengo que tener inscrita y publicada la sociedad dentro de esos 30 días. Por ende, es un plazo bastante corto para el tema societario, porque todos sabemos que las notarías se demoran, pero un cerro en entregarte la escritura, etcétera, etcétera. Y la fecha de la escritura pública es desde que firma el primer socio. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces me han preguntado, bueno, pero ¿desde cuándo le toman fecha a la escritura? Desde que firma el primer socio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que lo vean en un punto de vista práctico. Tengo un plazo de 30 días para inscribir y publicar. Voy a firmar, tengo 3 socios. Voy a firmar yo y desde ese día empieza a correr el plazo de 30 días. Por tanto, los otros 2 socios van a tener que ir a firmar. Después esa escritura se va a tener que cerrar en la notaría. Me van a hacer entrega de las copias. Y esas copias las tengo que mandar el extracto a la notaría y ese extracto inscribirlo en el conservador de bienes raíces. Una vez que esté listo en el conservador de bienes raíces, tengo que publicar en el diario oficial. Entonces, todo eso debo hacerlo dentro de 30 días. Si no lo hago, voy a tener que hacer una nueva escritura, una nueva inscripción y una nueva publicación. ¿Ya? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta. Entonces, para ir cerrando un poco el tema y para que vayan tomando nota. Las sociedades por acciones pueden tener un solo socio, perfectamente. Pueden tener una razón social libre, pueden elegir el nombre que ustedes quieran. Tienen que llevar el libro de accionistas. Tienen que hacer las juntas periódicas que establezcan sus estatutos. El sueldo empresarial no tiene tope. Pueden tener un objeto social amplio, o sea, pueden dedicarse a varias actividades distintas. Y no se olviden de elegir el sistema tributario cuando se constituyan por una sociedad por acción. O sea, elijan el sistema tributario que a ustedes más les acomode y que el contador que tengan ustedes le aconseje. Y para ir cerrando, bueno, quiero mandar saludos a todos los que nos han estado sintonizando, a don Andrés de Ardayón, Esteban Gómez, Raiza Zambrano, a Fernando Erice, a Gabriela Jaramillo, a Richard Aguilera, a Mauricio Romero y a todos los que nos estén sintonizando, mandarle un saludo. La próxima semana vamos a estar hablando de los despidos. ¿Cómo deben realizarse los despidos? ¿Cuáles son las formalidades de los despidos? ¿Por qué muchas veces la gente se equivoca las empresas se equivocan cuando realizan los despidos? ¿Por qué se equivocan en las cartas de despido? ¿Por qué se paga una indemnización? ¿Por qué no se paga esa indemnización? ¿Qué debo hacer si me demandan por un tema de un despido injustificado? Todo eso lo vamos a tratar la próxima semana, el próximo martes a las 17 horas. Así que no se olviden de sintonizarnos la próxima semana. Esperemos que ya nuestro amigo Abner se encuentre con nosotros y nuevamente enviarle un saludo a mi socio y amigo Abner, que mucho ánimo, mucha fuerza y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Derecho a Emprender.